Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast, Estrategia de Bienestar. ¿Qué tal? Pues qué gusto encontrarnos una vez más en este espacio, tu espacio. Les agradezco por la respuesta que han tenido. La verdad es que me siento muy privilegiado y agradecido de poder compartir estas intuiciones. Y que bueno, en estos espacios, pues mi intención es poder compartir algunas ideas, si sirven, si resuenan, si de alguna forma germinan y crecen en la vida de quienes me escuchan, pues yo estaré muy contento, muy agradecido, muy bendecido. Y pues el día de hoy quiero compartir un tema que es más bien una continuación de lo que ya habíamos visto en la sombra y los mecanismos de defensa. Quiero hablar de qué pasa. Hablamos de la posición de caos, hoy quiero hablar de la posición de armonía. Y quisiera hacer alguna recopilación breve de algunos conceptos. Voy a repasar un poco lo que ya vimos en la posición de caos para hacer este contraste y esta comparativa con lo que sería la posición de armonía. Y que bueno, eh, digo de antemano como en la ocasión anterior que esto es una sobresimplificación de la teoría. No pretendo generar una tesis ni plantear estrictamente la teoría, sino sacar algunas notas que nos permitan la reflexión sobre el autoconocimiento y nuestras propias relaciones. Eh, Igual refiero que si quieren profundizar en los conceptos de esto, pues podemos ir a Melanie Klein y empezar a leer. Por ejemplo, Envidia y Celos es un libro que por el que podríamos comenzar, que les anticipo que no es muy sencillo leer a Melanie Klein, pero bueno, ya si nos queremos ir a la teoría, pues ahí podemos encontrar. Voy a retomar un concepto que tal vez la semana pasada que grabé ese otro podcast quedó un poquito al aire, que es el concepto de la fantasía. Vamos a entender que todas estas dinámicas de las que yo hablo, recuerden objetos, cuando yo les decía objetos no es una cosa, sino una idea, una situación, un impulso, un deseo, o una persona, eh, que estos objetos y la relación que tenemos con estos objetos se dan en la fantasía, por lo tanto entender qué es la fantasía, ¿no? Como una capacidad inherente que tenemos para relacionarnos con el mundo y dar de alguna forma cauce a nuestros impulsos y deseos. Entonces, en la fantasía nosotros podemos tener la realización alucinatoria de nuestros deseos. Desde que nacemos viene la fantasía y a cada impulso que tenemos en la vida le corresponde una fantasía, a cada deseo le corresponde una fantasía. Y la fantasía pues es este escenario, esta realidad construida propia en la que nosotros damos causa a aquello que anhelamos, deseamos, sentimos y que se vuelve un lugar permitido de alguna forma donde encontramos protección y ahora sí que desfogue de nuestros propios deseos. Entonces, la fantasía es el escenario desde donde nosotros estamos planteando estas dos posiciones, que es la de caos y la de armonía. Haciendo un repaso también a la posición de caos, veíamos algunos conceptos en los que la fantasía que se genera en la posición de caos es una fantasía de gratificación y una fantasía de frustración. Recuerden que la base de esta posición de caos es la división, la parcialización o la escisión. Desde ahí que yo no me puedo relacionar con un objeto completo, o sea, no lo puedo ver completo en la integración de lo malo y bueno que tiene, sino que solamente veo o lo malo o solamente veo lo bueno. Y si el otro es malo, yo soy bueno, y si yo soy malo, el otro es bueno. Entonces, o lo dije al revés, o sea, hay un complemento ahí. No podemos ver la integración ni en nosotros mismos ni en el otro. Entonces, en esa línea, si el otro es bueno, yo tengo una fantasía de gratificación en la que satisfago mi necesidad, se satisface mi necesidad de amor y yo me protejo del dolor y la persecución, porque recuerden que el objeto malo me quiere perseguir y destruir.
Esa es la fantasía de frustración. Hay una falta de gratificación y hay una amenaza de que el objeto malo me posea totalmente y me destruya. Entonces, cuando estoy en una posición de caos, la relación que yo tengo con el mundo de mis objetos se va a dar desde la fantasía de gratificación o desde la fantasía de frustración. Entonces ahí aparecen los mecanismos de defensa de los que posteriormente hablaré y que me mantienen en una dualidad que destruye. Se genera lo que les comentaba de la negación y entonces mis decisiones y mis acciones comienzan a, a impactar en la realidad, ya no en mi propia realidad, sino en la realidad a partir de la negación. Y les decía, toda decisión que viene de la negación genera autodestrucción. Entonces la ansiedad lo único que hace es canalizarse de alguna manera, pero no se integra. Aquí el dolor o los afectos que no se pueden tolerar, pues sería el dolor, la tristeza, o sea, la culpa, no se puede, no se entiende la culpa desde una posición de caos. Y yo lo que hago es negar a través de muchas manifestaciones o defensas y no logro darme cuenta de la integración, o sea, no me logro dar cuenta que el objeto malo tiene cosas buenas, que también es real, y que yo no soy 100%, no soy 100% bueno, o sea, no soy completamente bueno, y yo también puedo lastimar a otros. Entonces, en ese espejo me comienzo a relacionar y es un espejo muy confrontante, muy contrastante, de mucha dualidad, es bueno, malo, siempre, nunca, noche, día. O sea, hay siempre esta antítesis que está confrontándose constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué se requiere para pasar del objeto malo al objeto bueno de alguna forma en la integración? Y el poder verlos integrados, unidos, como digamos, de una manera más saludable, para pasar de esta posición de caos o esquizoparanoide a una posición depresiva o una posición de armonía, tiene que haber algo que se llama constancia objetal. La constancia objetal es la predominación del objeto bueno sobre el malo. Y esta autora, como otros, hablan de que el niño, el bebé, en la conformación de su personalidad, a esto que estamos hablando se le llama el proceso de individuación. Para que el niño logre la individuación y el reconocimiento de la propia personalidad con la integración de sus luces y sombras y cosas buenas y malas, requiere que haya una constancia del objeto bueno. ¿Y a qué me refiero con una constancia del objeto bueno? O sea, que predomine aquel objeto idealizado, esas experiencias buenas y de gratificación en su fantasía, para que el niño pueda de alguna forma reconocer o integrar esa capacidad de afrontar el objeto malo. Si sirvieran algunas imágenes de películas, creo que esta es una lucha constante en la que el héroe tiene que bajar de alguna forma a la oscuridad, al dolor, a la miseria, y encontrar ahí de alguna forma un impulso desde el ideal del objeto bueno para poder afrontar al objeto malo. O sea, sale, renace del infierno. Está este concepto de volver del infierno que viene desde la mitología griega, la figura del fénix, o sea, cuántos mitos no encontramos en los que bajan al infierno y renace, ¿no? La misma resurrección de Jesús. Hay estas ideas de que Jesús bajó al infierno cuando murió y resucitó al tercer día, o sea, como una especie de encontrar fuerza en el ideal. La película del Rey León lo resalta muy padre. Un saludo a mis amigos de San Luis, porque en la confusión de este hijo del rey aparece el recuerdo idealizado del padre, que era el rey, que le da la fuerza para afrontar el objeto malo y reconocerse cuando él se veía como el malo, ¿no? Por culpa del tío, ¿no? En el que el pequeño se veía como si él fuera el culpable de todo y había como este miedo a que el objeto malo persecutorio lo integrara totalmente y lo destruyera. Entonces él se veía a sí mismo así, como el malo, como el que había matado a su padre. Y de alguna forma, en este diálogo interno, recupera esta figura idealizada que le permite afrontar el objeto malo e integrar y aceptar que él tiene cosas buenas y que también tiene cosas malas.
Entonces, la constancia objetal es la gratificación materna. Podríamos decir que también paterna, pero este autor lo enfatiza así, o sea, es la gratificación de la madre, la protección de la madre, la confianza en que la madre va a volver pese a la ausencia, de sentirse protegido en la distancia, internalizar el amor, el cariño, la seguridad de la madre. Esa constancia objetal permite al niño y nos permite en general la integración del objeto malo a nuestra propia vida. Y eso es bien importante en muchas películas, por ejemplo Star Wars me encanta porque habla mucho de esto. O sea, el camino del héroe es el camino de la integración del objeto malo, es dejar de luchar y confrontar esos dos polos que hay en la vida, esas luces y sombras, ese dark side y ese lado de la luz, y el poder de alguna forma afrontar la realidad a partir de tus propios dolores. O sea, no se trata de negar el dolor, entenderíamos que en la posición depresiva se trata de integrar el amor y buscar la reparación por aquel dolor que tú has causado. Fíjense el cambio de chip que hay en esta posición, porque yo en la posición de caos niego que me duele, niego que soy débil, niego mi vulnerabilidad. Y aquí no solamente en esta posición depresiva lo tengo que aceptar y aceptar ese dolor, esa vulnerabilidad, pues sí, esas sombras de mi propia vida, sino que también el chip cambia a la conciencia del dañar a otros y que yo a través de mis acciones también puedo lastimar a las personas próximas y viene la reparación. Entonces, si podríamos decir que la clave de la posición de caos o la base está en la negación, acá podríamos entender que está en la reparación, pero también en la represión. Y la represión sería la conciencia de que yo también daño, yo también tengo una parte de ese objeto malo y esa sombra dentro de mí y puedo dañar a otros. Entonces empiezo a experimentar la culpa de lastimar a aquellos objetos buenos a mi alrededor que me han dado vida y gratificación y empiezo a buscar reparar y reprimir. Reprimir es empezar a, de alguna forma, comprimir estos impulsos en la fantasía que son aniquiladores y amenazantes, agresivos. Vamos a ver en el episodio de los mecanismos de defensa, hasta se les dice defensas maníacas y empiezo a disminuir esta necesidad de proyección y de defensas maníacas, las empiezo a reprimir, por decirlo de alguna forma, y comienza la relación con el otro, con el mundo, a partir de esa integración. O sea, ya no veo a los otros o negros o blancos, vamos a decir, los vemos grises y yo también soy gris, entonces tanto tú me puedes dañar y me puedes dar vida y gratificación como yo te puedo dañar y dar vida y gratificación, pero eso solamente se logra en la integración del propio objeto malo y en la constancia de situaciones buenas y positivas, de protección. Recordemos este concepto de gratificación de constancia objetal. O sea, tiene que haber una predominación de situaciones positivas que nos recuerden de alguna forma que nosotros podemos afrontar también nuestra sombra, o sea, que esa sombra no nos define. Y es ahí donde se da un cambio totalmente en nuestras relaciones. Empezamos a tolerar la ausencia, empezamos a tolerar la ambivalencia y la polarización, la parcialización. Ya no vemos las cosas divididas, sino que yo puedo reconocer las cosas buenas en el otro y entender que el otro no quiere dañarme 100% y que yo también lastimo, ¿no? Reconozco, esta palabra de reconocer al otro solamente se da en la posición depresiva. En la posición de caos solamente puedo ver partes del otro, no lo veo completo. Veo partes, veo una idea parcial de lo que es el otro, sujeta a mi propia proyección, sujeta a mi proyección de necesidad de gratificación por lo que lo idealizo o sujeta a mi fantasía de rechazo, de aniquilación y lo convierto en mi sombra. Entonces no estoy viendo las cosas como son, decíamos en esa sesión, sino como yo soy. Y aquí, a diferencia de esa situación, yo puedo reconocer al otro y verlo tal cual. Aquí Melanie Klein habla de que el niño logra el proceso de individuación cuando hay constancia objetal, que él se puede reconocer a sí mismo como un otro y a su madre como un otro. Entonces, este asunto es bien importante porque el niño reconoce a la madre
nosotros en la integración de nuestro objeto malo podemos comenzar a reconocer a quienes nos rodean y reconocernos a nosotros mismos. Fíjense qué fuerte es esto, porque el reconocimiento nace de la conciencia de que también tenemos cosas malas, tenemos vulnerabilidad, tenemos dolor, debilidad, también dañamos. Cuando entre más nosotros negamos esa vulnerabilidad y dolor, más nos alejamos de quienes somos realmente y empezamos a una cadena de autodestrucción con la fantasía de protección. Entonces hay una situación bien interesante aquí, que de alguna forma se podría sintetizar en que hay una mayor fortaleza yoica. Espero en otro espacio poder profundizar en el yo y en estas funciones del yo que yo les platicaba de una de las principales, que era el sentido de realidad, que a nivel de estructura lo que es sano, neurótico, limítrofe, psicótico, está condicionado principalmente por el sentido de realidad. Entonces, a mayor sentido de la realidad, mayor salud mental. Entonces, cuando nosotros logramos integrar el objeto malo y reconocemos al otro, nos reconocemos a nosotros mismos, empezamos ese proceso de represión y reparación, podemos desarrollar una fortaleza yoica, el desarrollo de nuestro propio yo que nos mantiene más centrados en la realidad, por lo que podemos intervenir y transformarla para el cumplimiento real de nuestros deseos. O sea, es una cosa muy, muy, muy increíble, porque en el desarrollo de nuestras potencialidades está condicionado al sentido de realidad. O sea, yo tengo que estar presente en la realidad para poder intervenir en ella, incluso a mi beneficio. Entonces, también aquí yo pienso que comienzan relaciones, nuestras relaciones se convierten en más relaciones más sanas, más significativas, porque entonces hay una evolución. Yo puedo reparar, restaurar el objeto que yo dañé. Nace la preocupación, nace la culpa, y no la culpa de esta castigadora, ¿verdad? Nace la culpa que nos impulsa, nos activa, nos hace conscientes del otro y de que también podemos, así como los dañamos, podemos reparar. Entonces, esta reparación resuelve la ansiedad que había en la posición de caos. Entonces, me encanta porque nos hace más humildes, nos hace más sencillos, más conscientes. No como en la posición de caos, que había mucha omnipotencia, mucha negación. Aquí no, aquí yo soy consciente de las cosas que me duelen, las puedo integrar, las puedo escuchar, me puedo sanar a mí mismo, me puedo perdonar. Fíjense la palabra, qué interesante. Y empiezo desde ahí a relacionarme desde esa conciencia más humana, más real de mí mismo. Entonces ya deja ver esta pelea constante y empieza a ver un flujo en la posición de armonía, empieza a ver una armonía con el otro y con la realidad, y lo puedo reconocer y lo puedo perdonar, y me puedo perdonar por dañar y puedo reparar. Y ahí la clave de alguna forma de la reparación, y con esto voy a terminar, está en nombrar el daño que se ha hecho. Si pudiéramos sintetizar estas dos posiciones en la de caos, yo, yo no le logro dar un nombre a mi propio dolor. Aquí en la posición depresiva yo logro nombrar el daño que yo he hecho a otros. Entonces, para pasar de la posición de caos o esquizoparanoide a la depresiva o esta posición de armonía, yo tengo que dar este salto en nombrar mi propio dolor y aprender a nombrar el daño que yo he hecho a otro. Entonces, me encanta esto. Esto a mí me ha dado mucha claridad sobre mis propias relaciones, me da claridad en el trabajo que hago con mis pacientes y también en las empresas. La negación del dolor nos lleva a tomar decisiones que generan autodestrucción. Cuando yo logro integrar ese dolor a mi vida, le pongo nombre, puedo tener una visión más real, intervenir en esa realidad reconociéndome a mí mismo, reconociendo al otro. Entonces, bueno, estas son algunas notas sobre la posición de armonía. Espero les resuenen.
Voy a tratar de hacer un poquito más concretos estos episodios y voy a pasar en el siguiente a hablar sobre los mecanismos de defensa. Entonces, principalmente me voy a centrar en las defensas maníacas. Les mando un abrazo grande, les agradezco por escuchar y les agradecería todavía más el que me pudieran apoyar a compartir. Si estas notas creen que pueden ser de beneficio para alguien, pues esto ayuda a que vaya creciendo la comunidad y bueno, a mí me motiva muchísimo. Yo les agradezco, les mando un abrazo grande y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por escuchar este episodio, te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q y recuerda que toda estrategia implica renuncia.